alabanza al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Señor, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, santo, santo. Muy buenas tardes, tengan todos en este día que nos regala el Señor por su gracia, por su misericordia y por su amor. Sean todos bienvenidos una vez más a las transmisiones que se están llevando hasta su hogar, ahí en la comunidad de su hogar. Sea bienvenido cada uno de los que están ahí conectados. En esta tarde, ¿verdad? Tenemos este segmento, este refrigerio de la palabra llamado Conversemos. Así que por ahí pueden enviar sus comentarios y conversar con nosotros. De esta manera quedan nuestros pastores, Pastor Luis Felipe Ortega Angulo y la pastora Carmen Yadira Navarro Delgado, con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Bueno, buenas tardes a todos. Dios me les bendiga en esta hora tan hermosa que Dios nos ha regalado. Queremos hoy en esta tarde poder cambiar un poco la modalidad de nuestra técnica de transmisión, y hemos querido traer un tema importante que tiene que ver en nuestros días y a la vez poder conversar referente a este tema. Y este tema se llama el llamado. Queremos hablar un poco sobre el llamado, y hoy me acompaña mi esposa en esta tarde, y yo quiero que antes de empezar en este tema, quiero que ella le salude y les bendiga en esta hora. Buenas tardes a todos en esta preciosa hora. Les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa tarde, acompañándonos, ¿verdad?, en este tema muy bonito que vamos a compartir en esta hora. Así que Dios me les bendiga grandemente y esperamos que sea de bendición. Amén, amén. Nuestro objetivo en esta hora es poder conversar, dialogar sobre el tema del llamado, y queremos también que las personas que nos están viendo la transmisión tras la cámara, si quiere usted apoyar, si quiere usted darnos un comentario referente al tema, si usted quiere hacer alguna pregunta también,
referente al tema. Queremos que lo hagan confianza a través del medio que estamos haciendo. Escríbenos ahí y queremos también escucharle, porque el objetivo de esta transmisión es poder interactuar, ¿verdad? Con mi esposa sobre el tema, también interactuar un poco de lo que dice la palabra, y queremos también poder leer sus comentarios, su apoyo, que sea parte de la conversación que queremos hoy llevar a cabo en esta tarde, en este lugar. Bueno, amor, vamos a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 3. Creo que es una lectura conocida, pero muy hermosa, porque tiene que ver con el llamado que el Señor Jesús hace cuando Él elige a sus seguidores, a los discípulos, a los 12 discípulos, y se encuentra en San Marcos capítulo 3, versículo 13. Si usted tiene Biblia ahí, nos acompaña, y dice así, San Marcos capítulo 3, versículo 13: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zedeón, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Qué tremendo esta palabra, porque podemos ver, amor, podemos ver cómo el Señor escogió a los 12 discípulos, y qué tremendo es que el Señor es un Dios que, su amado, nombra aquí el nombre de la persona. Cuando Dios nos llama, Dios nos conoce, sabe quiénes somos y qué hacemos. Cada uno de ellos fue llamado y sacado, ¿verdad?, del lugar de trabajo que tenían, y fueron llamados con propósito. Pero el primer punto que quiero aquí comentar es que el Señor nombra los nombres de cada uno de los discípulos. Más adelante dice que Él llamó también a 70, y a los 70 no tenemos los nombres. Solamente dice que los llamó y los envió, los envió de 2 en 2. Pero en este caso el Señor, para darnos un sentido de personificación, de identidad, de acercamiento, ¿verdad?, de intimidad, nombra cada uno de los nombres de ellos, porque en el llamado que el Señor hace, Dios siempre, antes de llamarnos, Él nos observa, nos ve y luego nos llama por el nombre, ¿verdad?, por el nombre. Y usted puede ver ahí cada uno de ellos: Felipe, Andrés, Bartolomé, Pedro, ¿verdad?, que era Simón, Jacobo, también llamó a Pedro. Y conforme fue el tiempo pasando, los años pasando, en la relación que tuvieron algunos de ellos, el Señor les cambió el nombre por la identidad que tenían. A Pedro, ¿verdad?, que antes no se llamaba Pedro, sino Simón, le cambió el nombre, porque el Señor empezó a tratar con ellos de una manera personal. Porque aquí la palabra dice, el versículo 19, y vinieron a casa, del llamado que Dios hace. Él quiere una relación personal, y para tener relación personal tenemos que estar en casa. No podemos decir que vamos a conocer a alguien si no tenemos un buen tiempo de estar a la paz, ¿verdad? En la casa conocemos más a la persona desde lo íntimo, de manera que podemos conocer cualquier detalle pequeño por el tiempo de compañerismo, el tiempo que se comparte. Dice que los llamó para que estuvieran con Él, para enseñarles y enviarlos. Pero en ese tiempo, durante 3 años, los tuve en casa, vinieron a vivir en casa. O sea, no se quedaron cada cual en su casa como hoy tenemos, ¿verdad?, que la gente viene a la iglesia, viene al discipulado, la gente viene a oír la palabra y cada uno se va a su casa. En el caso de Jesús, en el llamado de los discípulos, uno de los puntos importantes que Él hizo es para poderles enseñar y para poder tener efecto a través de la enseñanza, tanto verbal como ¿verdad?, de ejemplo, era que estuvieran todos los días con Él, de día y de noche. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el llamamiento tiene que ver con un acercamiento
al Señor Jesús. Nadie puede ser llamado si no tiene una relación primeramente con el Señor. ¿Amor? Así es, entonces en esta preciosa tarde vamos a ver sobre lo que es el llamado y queremos que usted en esta hora tenga mucha atención. Y una de las preguntas que tenemos aquí, ¿verdad?, es que ¿cómo es el llamado? ¿Cómo es el llamado? ¿Cómo es el llamado? Bueno, en términos general, ¿verdad?, entendemos que el llamado es cuando Dios tiene un encuentro con nosotros tenemos un encuentro con Dios. Creo que ambos, ¿verdad? Porque el llamado se da cuando yo tengo un tiempo con Dios, como digo, en intimidad con Él, y el tiempo que tengo con Él, yo siento que Él viene y me da un propósito. Ese propósito es marcado para que yo le siga. En el caso de los discípulos, Jesús estuvo con ellos 3 años y medio, y durante ese tiempo Él les enseñó a través de parábolas, a través de enseñanza, a través de proverbios y a través, ¿verdad?, de práctica, porque el Señor les enseñó, dice que lo llamó para enseñar y enviarlo. Y antes de enviarlo, Él primeramente les enseñó qué iban a hacer cuando eran enviados. Tenían que sanar todas las enfermedades, echar fuera demonios, predicar la palabra. El llamado entonces es un encuentro con el Señor, un tiempo de aprendizaje, y luego empezar a hacer lo mismo que el maestro nos ha enseñado. En el medio que tenemos que diferenciar el llamado. El llamado está dividido en 3 maneras, en 3 partes, o 3 tipos de llamado podemos encontrar. Por ejemplo, el primer tipo de llamado es el llamado universal. Ese llamado universal lo encontramos en Mateo capítulo 28, 19, donde el Señor dice: por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces hay un llamado de Dios para todos, universalmente. Todos hemos sido llamados, ¿para qué? Para hablar y llevar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación y de vida eterna para el perdido, ¿verdad?, para el pecador, para el necesitado. Hay una palabra de Dios, una orden de Dios, dice: por tanto, ir y llevar el mensaje del Señor. Ese es su llamado. Ese llamado es para todo aquel que ha venido le pide el Señor. Es para todo aquel que conoce al Padre. Entonces ese llamado es un llamado universal. Tenemos el segundo llamado, que es el llamado también al servicio. Este llamado al servicio tiene que ver con los dones que encontramos en Primera de Corintios, ¿verdad?, donde dice que el Señor, Él tiene diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de manifestaciones, y empieza a nombrar la lista de los dones: el don de servir, el don de administrar, el don de profecía, el don de interpretación, el don de lengua, y hay una lista de 9 dones. Hay un llamado de parte de Dios, que es el llamado a servir, y Dios nos llama a servir, pero nos da los dones como el instrumento, como la arma para usar en el servicio del llamado. Entonces tenemos el llamado universal, que es a llevar el mensaje de salvación. Tenemos el llamado de los dones, ¿verdad?, que es un don al servicio, y que también es puesto para la iglesia, porque este llamado primero y segundo es para la iglesia. Todos hemos sido llamados y capacitados por el Espíritu Santo y dado un don. Y en la Biblia el Señor lo nombró como las minas, como diferentes parábolas, para mostrarnos de que a cada uno se nos han dado un don especial para servir en la obra. Nos toca a nosotros descubrir cuál es el don que tenemos y servirle a Dios a través de ese llamado. Y tenemos un tercer tipo de llamado, que es el llamado ministerial. Ese llamado ministerial lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice: mas Él constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿verdad? Hay 5 ministerios aquí específicos que Dios hace un llamado dependiendo de cómo nos conoce, de la idiosincrasia, de lo que Él sabe que podemos desarrollar. Él hace un llamado y llama a alguien para que sea llamado pastoral, porque ser pastor no es para cualquiera. Hace un llamado para hacer el trabajo apostólico, ¿verdad? El trabajo apostólico es
fundar iglesia, fundar grupos familiares, un llamado apostólico, formar, ¿verdad?, el liderazgo es llamado apostólico, pero también hay otro ministerio como el evangelista, como el maestro. Hay gente llamado específicamente para ser maestro y tienen ese llamado excelente para enseñar la palabra. Entonces hay un llamado ministerial en 5 dones, en 5 ministerios que Dios hace. Entonces tenemos que diferenciar ese llamado: el llamado universal, el llamado al servicio y el llamado ministerial. Entonces hay que diferenciarlo porque la gente no entiende a veces qué tipo de llamado hace y cree que el llamado al servicio ya está haciendo lo correcto. Dios llama, ¿verdad? Y va en diferentes secuencias, poco a poco. Recién convertidos adoptamos el llamado. Ese llamado es universal de predicar la palabra. Luego venimos al segundo llamado cuando ya queremos servirle. Luego un tercer llamado cuando Dios nos inquieta a querer servirle ya específicamente a un ministerio. En el caso de nosotros que fuimos llamados, ¿verdad?, para servirle en el ministerio pastoral. Entonces esa capacidad viene de parte de Dios y el Espíritu Santo nos empuja y trata con nosotros, porque a veces, mi esposa es testigo, a veces Dios nos llama a un ministerio y como que nosotros no queremos, no lo aceptamos porque estamos arraigados al trabajo, estamos arraigados a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, sentimos de que es algo que no conocemos y nos llenamos de temor. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar con nosotros para atraernos, como dice la Escritura, con cuerda de amor nos trajiste, y poder ser capacitados de una manera espiritual para servirle en un llamado ministerial. Amén. Amén. La segunda pregunta es: ¿cómo saber si estoy en el lugar de mi llamado? Amén. Es importante que dice que el llamado, en su definición, dice que se refiere a una acción y un efecto del llamar. Tiene una referencia en lo que es convocar, citar, nombrar a alguien. Entonces Dios viene y nos llama y nos pone ahí en el lugar donde Él quiere que le sirvamos. Entonces, ¿cómo saber si estoy en el lugar del llamado? Es la pregunta que mi esposa hace. Yo siempre digo que hay 3 cosas importantes para darnos cuenta si estamos en el lugar donde Dios nos ha llamado. Porque de pronto nos damos cuenta que estamos sirviendo en un lugar, no importa el llamado que tenga, ministerial o de servicio, nos sentimos que estamos inseguros. Estoy en el lugar de servicio que Dios me llamó, o será otro, o tal vez no me llamó. Y hay una certidumbre a veces en la mente de uno. Y hay 3 cosas importantes que nos identifican y que podemos nosotros tener en cuenta para saber si realmente estamos en el lugar correcto que Dios nos ha puesto ahí. Número 1, la primera recomendación es: si usted se siente a gusto en el lugar que está y lo que está haciendo. Este es el primer punto. ¿Te sientes a gusto en lo que estás haciendo? Muy importante. Es importante, ¿verdad? Porque hay gente que, yo he escuchado gente que dice: bueno, aquí estoy, hermano, yo no sé cantar, pero voy a cantar para el Señor. ¿Qué me está diciendo? No está a gusto, porque dice que no sabe cantar. Puede ser que no sepa cantar, pero si en su corazón hay un llamado, usted siente que lo hace bien y usted va a perfeccionarlo para ser mejor, se va a preparar, va a ir a una escuela para aprender a cantar, porque hay un llamado, hay un gusto, hay una satisfacción. Y hay estas 2 partes, la parte divina, la parte humana. La parte humana, nosotros nos esforzamos por aprender de lo que Dios nos ha llamado, perfeccionarlo a través de la palabra, a través de la oración y a través del aprendizaje secular y la entrega a Dios. Yo voy a tener satisfacción y voy a estar a gusto de lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si usted se siente a gusto con lo que está haciendo, verdad? Para el Señor. Contento, ¿verdad? Contento. Feliz. Porque hay gente que está haciendo un trabajo y se está quejando. Exactamente. ¿Qué significa eso? No fuiste llamado para eso. Hay gente que está sirviendo al Señor y usted la ve que dice: hermano, yo estoy aquí porque el pastor me llamó o porque me puso, pero yo no quiero esto. Como verdad, aquel que trabaja con niños no le gustan los niños, ¿verdad?
ahí no hay un llamado ahí. Y es importante saber que cuando hay un llamado, hay un segundo punto que es vocación. Y cuando nosotros no tenemos vocación, cuando no amamos lo que hacemos, entonces significa que yo estoy haciendo algo que no he sido llamado. Es importante esto, ¿verdad? Entonces, el primer punto para saber si está en el lugar de llamado, usted tiene que estar a gusto. A gusto. ¿Se siente a gusto ser pastora? Claro que sí. A pesar de toda, ¿verdad? Lo que se enfrenta, porque la parte pastoral es un trabajo de personas y diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes acciones. Hay que ser muy pacientes y tolerantes con todo. Entonces necesitamos saber de que donde estoy tengo un llamado, estoy a gusto. Si paso crisis, si paso dificultad, si enfrento gente diferente que a veces se opone, pero el llamado que Dios me ha hecho me hace estar a gusto. Amén. Me hace sentirme feliz ahí donde estoy. Número 2, debo tener aprobación de la congregación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los hermanos o amigos, personas que nos escuchan, les agrade. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, quiere decir de que la gente le agradaba lo que Jesús hacía, porque Él crecía en gracia. Y el segundo punto para darme cuenta si estoy en el llamado es que la gente misma va a dar evidencia y va a demostrar con palabras y con hechos que está a gusto conmigo. Ellos se sienten bendecidos, ellos se sienten contentos, ellos se sienten también agradables cuando estoy haciendo el servicio, cuando estoy predicando, cuando estoy dirigiendo. Una evidencia importante es que la iglesia debe darnos una aprobación de lo que hacemos. Y eso lo encontramos también como un texto bíblico de apoyo en Hechos capítulo 13, donde dice que estaba Pablo y ¿quién? Y Silas. ¿Quién era Pablo? Y vamos a ver la palabra. Y usted me acompaña, Hechos capítulo 13. Vean lo que dice la palabra del Señor acá. Hechos capítulo 13, versículo 1. Si usted tiene Biblia, me acompaña. Dice: Pablo y Bernabé. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, o sea, gente con ministerio. De esos profetas y maestros está Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y estaba Saulo. Y ve el versículo 2. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes adoraron? ¿Quiénes le pusieron las manos? Los hermanos de la iglesia. Habían otros líderes, maestros y profetas que están dentro del servicio a Dios. Ahí está Saulo y Bernabé. Y dice que un día ministrando al Señor, estaban sirviendo. El Espíritu Santo dice: estos dos van a hacer el trabajo afuera de apóstoles. Y que la iglesia los acepta. ¿Por qué? Porque le pone las manos, ora, ayuna con ellos y dicen: váyanse. Entonces, para estar seguro yo, si estoy en el llamado, el lugar donde Dios me llamó, como punto número 2, es que necesito tener la aprobación de la congregación. Yo no sabemos si usted conoce a alguien que sirva y que la congregación no la apoye. ¿La conoce a alguien? ¿O conoce a alguien que cuando sirva al Señor la congregación la apoye? Creo que es una evidencia que algunos de ustedes que nos están viendo a través de esta transmisión pueden decir: yo conozco a alguien que cuando pasa a predicar la gente la apoya. Conozco a alguien que cuando sirve y convoca a todo el mundo va. Pero conozco a alguien también que no lo apoya a nadie. Quizás es que no estamos en el lugar donde Dios nos tiene, porque no tenemos llamado. Y al no tener llamado, entonces no tenemos respaldo de Dios, no tenemos respaldo de la congregación y vamos a fracasar. Tenemos que descubrir si realmente estamos en el lugar donde Dios nos ha llamado. Amén. Amén. Y un tercer punto también, amor, si usted quiere decir algo, me dice. Un tercer punto es que necesito el respaldo de Dios. Amén. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy sirviendo, porque siempre quizás vamos a tener gente, ¿verdad?, en el medio,
que no nos va a apoyar. Estamos conscientes de esto, de un 100%, no el 100% nos apoya en un ministerio o un llamado, un servicio al Señor, un liderazgo. Tenemos, ¿verdad?, un 80% que está con nosotros, pero ese 80% va a estar conmigo porque ve que cuando yo sirvo a Dios en ese llamado, Dios me respalda. ¿Recuerda cuando Jesús pasó las aguas? Dice que salió del agua y saliendo del agua oyó una voz del cielo que dice, que Juan es testigo, oí una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Necesito tener la aprobación y el respaldo de Dios en el llamado. Amén. En el llamado, ¿verdad? Amén. Entonces, necesitamos tratar de saber que lo que estamos haciendo, Dios me está respaldando. ¿Qué significa esto, amor? De que Dios me va a aprobar a mí, ¿verdad? Si yo tengo una buena relación con Él, si yo tengo un tiempo de meditación con Él, si yo he aprendido de Él, si yo he aprendido a sujetar mi carácter, mi carne, mis malas actitudes, mis malas acciones, todo eso es un paquete, ¿verdad? Que me va a mí a dar evidencia de que Dios me respalda. Amén. Amén. Entonces, esos son los 3 puntos importantes que yo quería compartir hoy, que conversáramos tanto con los que nos están viendo como con mi esposa hoy sobre el tema de el llamado. Damos las gracias a María José Torres que nos está transmitiendo hoy. Dios me les bendiga. Tenemos otra pregunta, ¿no? La otra pregunta es: ¿cómo se mantiene el llamado? Importantísimo. Esta pregunta me gusta porque hay gente que tiene llamado de Dios, tiene ministerio, pero por ciertas actitudes, por cierto mal carácter, por ciertos frutos, no se puede ejercer en totalidad porque no me respalda, ¿verdad? No me respalda. Por ejemplo, alguien tiene un llamado de Dios, pero es alguien que vive más en la carne que en el espíritu. Hay alguien que tiene el llamado de Dios, pero tiene las debilidades que tiene son tan visibles que rápidamente cae de la gracia del Señor. Entonces yo quiero decir, ¿cómo mantengo el llamado? Número 1, busque siempre agradar a Dios y a las personas. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de agradarle a Dios. Eso significa que voy a tener una vida consagrada, ¿verdad? Una vida consagrada significa una vida de santidad, de comunión. Amén. Y también, cómo agradar a las personas es que voy a tener que aprender a comportarme bien con las personas. Eso significa que tengo que manejar mi conducta, ¿verdad? Mi manera de hablar, mi manera de convivir. Porque hay gente... ¿Testimonio? Un testimonio. Hay gente testimonio. Que ni buenos días dice. Ni buenos días, gente que se levanta y pasa por donde uno y ni buenos días, ni buenas tardes. Hay gente que no sabe ni dar gracias. Hay gente que necesita aprender recursos humanos porque no saben ni saludar. Entonces, si queremos realmente mantener un llamado que Dios nos dio y tenemos ese llamado, nuestro trato con la persona es indispensable. Tenemos que trabajar con nosotros de ser buenas personas, buen testimonio, éticos y sobre todo tener una vida de comunión y de santidad. Acercarnos a Dios cada día para que limpie nuestro corazón, para que limpie nuestro ser, para que nos ayude a dominar, ¿verdad? Ese deseo carnal, ese hombre interior, dice que está viciado al mundo. Tenemos que sujetarlo a los pies de Cristo, pero para eso tenemos que venir al Señor cada mañana, cada día y tratar de portarnos bien. Mire, hay gente que no se habla bien ni con su vecino. Feo la palabra, pero hay personas que son invivibles. ¿Qué significa eso? Que con nadie se acomodan, con todo el mundo pelean, con todo el mundo están enemestados, y entre familias, entre compañeros de trabajo. Entonces hay gente que tiene un llamado de Dios y quizás hasta Dios lo usa en su momento, pero usted lo ve afuera, se portan mal. En el trabajo se portan como que no conocerán de Dios. Entonces tenemos que, número 1, buscar cómo agradar a Dios, esa vida de santidad, y cómo agradar también a las personas. Número 2, tenemos también que hablar siempre la palabra. Toda persona que ha sido llamado por Dios habla de la palabra. Habla de la palabra. Eso significa que la palabra del Señor debe abundar en nuestro corazón, como dice 1 Tesalonicenses, y debe de abundar en nuestra mente. Qué lindo es escuchar a alguien que hable la palabra. Esa persona va a tener llamado.
Pero muchas veces en las conversaciones que hay entre personas, Dios no sale. Se habla del perro, de la gallina, del chancho, se habla de la escuela, se habla del trabajo, se habla del esposo, se habla de la esposa, se habla de todo, pero oiga, lo menos que se habla es la palabra. Y la Biblia dice que abunde en abundancia la palabra del Señor. Dice que debemos del Señor procurar nuestro vocabulario que sea limpio y cantar cánticos, ¿verdad?, espirituales. Necesitamos abundar en la palabra. Entonces, qué tremendo es esto. Y necesitamos entonces esto, hermanos. Como dice aquí María José, que nos está comentando, gracias, que la mayor prueba de todo creyente es el testimonio. Amor, ciertísimo. Claro que sí. Por eso la Biblia dice que no somos juzgados por los dones, somos juzgados por los frutos. Y Jesús dijo, por los frutos Os conoceréis. El fruto. Dice, y conoceréis que sois mis discípulos si os amares unos a otros. ¿Eso qué es? Fruto. Entonces, el testimonio es importante. ¿Cómo yo puedo tener respaldo de Dios en mi llamado? Tener respaldo de la iglesia en mi llamado. Caramba, tengo un buen testimonio. Sea alguien que habla la palabra, que conoce la palabra. Y como punto número 3 también, mantengo la vida llena de devoción. ¿Qué quiere decir esto? Oye, sea de oración, sea de ayuno, aprenda la palabra, conozca la palabra, devoción. Alguien que realmente vive lo que dice ser o seguir, ¿verdad? Porque si somos hijos de Dios, entonces nos comportamos como hijos. Si somos cristianos, nos comportamos como cristianos. Si creemos en Cristo, somos igual a Cristo. Si vamos a la iglesia evangélica, la gente espera que nos comportemos como evangélicos. Entonces necesitamos también ser devotos. Y cuando hablamos de devoción es que alguien que se sujete en obediencia a los mandamientos de la palabra y a las reglas que la iglesia tiene. Que se congrega, una devoción es que se congrega. Y hay gente que no le gusta congregarse, ¿verdad? Se congrega cada mes. Bueno, ahora que estamos en esta coronavirus, a los que se congregan mensualmente les debe estar agradando. Pero los que somos gente que nos congregamos y que nacimos en el fuego de Dios y que congregarnos es parte del fruto que demostramos de nuestra devoción, que sabemos que congregarnos es calentarnos. ¿Cómo hemos sufrido, verdad, amor? ¿Cómo hemos sufrido? Y aquí estamos en obediencia y nos mantenemos en casa en oración. Hacemos un altar familiar en la casa, algunos también lo hacen, pero no llenamos la expectativa porque hemos sido personas que siempre nos hemos congregado. Y al no congregarnos, hay un vacío siempre. No podemos decir, yo estoy lindo, estoy completo acá, oro una noche antes de acostarme, hago un culto familiar. No, hay una parte, ¿verdad?, en nuestro interior de que el congregarnos no hacernos, no nos llena en totalidad. Y estamos acá esperando el tiempo de volver. Pero hay gente que no se congrega, hay gente que le agrada estar en su casa, que le agrada no ir a la iglesia, que busca que hacer los días de servicio. Creo que una de las cosas importantes de alguien que es llamado es que se congrega siempre. Y no es que yo me congrego el sábado y el domingo no, porque me cuesta. Hay gente y hay líderes que piensan así, que como se congregan los martes, ya no tengo el permiso de ir el sábado. Hay líderes que dicen que se congregan el domingo, no voy el martes porque el domingo me congregué. Y creen que son justificados y que el pastor lo va a justificar, pero no, la palabra nos manda a ser personas que nos congreguemos, es parte de la devoción. Amén. Entonces, espero que esta conversación de llamado, de verdad que sea de mucha bendición para usted. Entonces, amor. Tenemos otra pregunta por aquí con referente al llamado. ¿Qué dice, amor? Bueno, la última pregunta que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cómo saber si el llamado que tengo es pastoral? Amén. Mire, aquí quiero ser muy sincero. Espero que los que me lo escuchan allá al otro lado estén de acuerdo conmigo. Dios nos ha llamado, Dios me llamó a mí a la parte pastoral. Esta es la parte
que Dios me ha llamado. Pero en su principio yo le pedí a Dios que yo lo que quería servirle en el llamado de ser maestro. A mí me encanta enseñar. Y los que han sido testigos de esto, algunas personas que han estado en las aulas conmigo, desde escuela dominical, yo empecé a enseñar la palabra como maestro a los 16 años de edad. De los 16 años, hoy tengo 46 años. Desde esa edad he enseñado la palabra en la iglesia y luego en seminarios. He estado también en algunos eventos que me han invitado. He estado también en las aulas del Instituto Bíblico enseñando. Y hoy por hoy estamos abriendo una nueva etapa de enseñar virtualmente. Que invito a los que quieran prepararse en área virtual. Ya tenemos la plataforma lista para empezar el 5 de mayo, lo que es el Instituto Bíblico virtual. Pero el pastorado era lo último que yo pensaba. Sin embargo, a Dios le agrada y hay un trato de Dios conmigo y aquí estamos. Años después, sirviendo en la obra, no ha sido fácil, no es fácil, pero aquí estamos. Pero yo noto que hay gente que tiene una ambición por el llamado, por ser pastor y hace de la suya y se proclama pastor y toda verdad los deseos de ser pastor. ¿Cómo averiguo yo si mi llamado es pastoral o no es pastoral? ¿Será que simplemente lo que quiero es fama? Quizás lo que quiero es mandar, porque ser pastor no es mandar, no, ser pastor es hacer. Y hay gente que quiere ser pastor, pero para mandar, ¿verdad? Para que le hagan caso, para tener gente a cargo y hagan. Y creo que eso no es pastorado. Entonces, lo primero que yo aconsejo es: si usted tiene un llamado pastoral, necesita aprender, conocer tres cosas. Número uno, el llamado pastoral es una elección. Es de elección. ¿Y por qué digo elección? Bueno, yo elijo a aceptar el llamado pastoral. ¿Por qué yo digo que es una elección del llamado? Dios me lo da, pero Dios me deja tomar la decisión de elegir si quiero ser o no lo quiero ser. ¿Por qué es una elección? Porque en este llamado, si en realidad eres alguien responsable, si en realidad eres alguien de que conoces todo lo que tienes que hacer y estás haciendo lo correcto, tenemos que renunciar a muchas cosas. El llamado pastoral hay que elegirlo, porque hay que renunciar a muchas cosas que mucha gente no está dispuesta a renunciar. ¿Y qué quiero decir con esto, renunciar? Bueno, ¿cuántos nosotros tenemos que renunciar a la diversión? ¿Verdad? Ya cuando eres pastor, tienes un pastor, se acabó la diversión, se acabó, ¿verdad? Las salidas como antes, como una oveja normal, que un domingo agarras el carro y te vas para la playa, cuando se podía. No hay un peso, pero cuando se llega a ser pastor y estás con una iglesia, ya tú tienes que ser responsable en esa iglesia todos los días de culto, de orar por la congregación, de orar por los hermanos, de orar por los ministerios, de trabajar con cada uno de los líderes, porque tenemos líderes, ¿verdad? A, B y C, que yo he calificado 3 tipos de líderes: líderes A, B y C, ¿verdad? Usted puede ponerle A, B y C, y hay que trabajar con los líderes hasta D. Hay líderes D que todos los días hay que ayudarles, hay que aconsejarlos, y hay líderes problemáticos, esos son líderes D. Entonces, si usted no tiene un llamado, no ha elegido esto y no renuncia a esa comunidad y a un nuevo ministerio que te exige estar ahí, lo siento, no vas a poder ser pastor. ¿Cuánto tenemos que renunciar a nuestros buenos trabajos? Hay gente que se ha preparado para ser abogado, han tenido que renunciar a ser abogados, ¿verdad? Bueno, hoy está un poco de moda que se puede ejercer el trabajo, se puede a medio tiempo, ¿verdad? Se puede trabajar secular y se puede también ser pastor. Independientemente si usted dice que eso es válido hoy en estos días, antes cuando yo empecé no se veía esto, pero sin embargo, quiero decir que para poder uno realmente ser un buen ministro, tiene que estar dispuesto a renunciar y a trabajar más. Y hay gente que no está dispuesto. Quiere ser pastor, quiere ser un ministerio, pero solamente en cierto tiempo. Bueno, en los días de culto hay buenos predicadores que predican cuando les toca, pero cuando salen no quieren nada.
Hay gente que sirve al Señor en un evento, pero después que terminó, ay, al acostarse. El trabajo pastoral es de todos los días, es más de 24/7. Entonces hay que elegir. La elección es quitar esto y agarrar esto. Testimonio, hay que trabajar con el testimonio, es una elección. Elección. Porque si usted no tiene llamado ni elige esa parte pastoral, cuando venga la prueba y cuando venga entonces el momento de enfrentar la realidad, va a ser un pastor asalariado, como dice la palabra. Entonces es una elección. No es cuestión de que un juguetito, ¿verdad? Número 2, el llamado también tiene que llegar a ser una vocación. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que amar. Amar. Mire, amar a todos. Usted tiene que amar al que lo ama y al que no lo ama. Tiene que amar al niño, al anciano, al hombre, a la mujer. Tiene que amar al que está con usted como un buen escudero, y al que es un mal escudero tiene que amar. Tiene que empezar por vocación, quererle ayudar a esa persona a que pueda aprender, a que conocer, crecer y ser una persona útil en la parte espiritual, en la parte también como un buen ciudadano. Y eso cuesta. El que no tiene vocación, las cosas las hace mal hechas. Pero los que tienen vocación de llamado se esfuerzan por hacer lo mejor para Dios y también para las personas. Cuando hablamos de vocación, significa que habrá que conocer más de lo que estoy haciendo. Un pastor debe conocer la palabra, un pastor debe prepararse. Mire, yo he escuchado gente que dice: yo quiero ser pastor, pero no me gusta estudiar. No le va a funcionar, porque parte del llamado es prepararse. Usted debe conocer más la palabra, usted debe de aprender la palabra e ir y dejarse instruir por alguien más, dejarse enseñar por alguien más, para que usted pueda ser un buen ministro de Dios. Entonces, eso es importante. Un llamado por elección, un llamado por vocación y también un llamado por fe. Amén. Un llamado por fe. Cuando somos nosotros llamados a una parte pastoral, tenemos que estar por fe. Amén. La fe es indispensable. ¿Por qué? Porque la fe nos va a decir que en medio de las necesidades y en medio de los problemas, en medio de la tormenta, en medio de la crisis, nosotros dependemos del Dios de los cielos. Cuando tenemos un problema, ¿a quién recurrimos? ¿A quién recurrimos? A Dios. Porque somos ministros de Dios. Y a veces en esta parte pastoral hay una época hasta de soledad, ¿verdad? A veces no tenemos a quién recurrir cuando tenemos un problema, porque no podemos recurrir a una oveja, porque una oveja no nos va a entender. Una oveja no ve largo, una oveja ve dice que una oveja normal ve a los 30 metros, no tiene un llamado pastoral, no puede ver más allá de 30 metros y piensa y actúa como oveja. Entonces nosotros tenemos que saber que a quien recurrimos en un momento de crisis espiritual, ministerial, material, es a Dios. Eso es por fe. Y si no tienes ese llamado de fe, muchos de los contemporáneos míos, cuando empezamos en este camino, hoy no están en el ministerio, porque su fe se les apagó. ¿Verdad que en el ministerio hay dificultades? Hay necesidades de todo tipo. Pero nosotros recurrimos a quién, amor? A Dios, ¿verdad? A Dios como nuestra fuente de salvación y de fortaleza. Entonces el llamado tiene que ser realmente de parte de Dios. Queremos motivarle a que usted sea alguien que entienda el llamado, que entienda dónde Dios lo llamó. Si Dios lo llamó a un llamado de servicio, si Dios lo ha llamado a un llamado universal, que es para toda la iglesia. Pero si usted tiene un llamado ministerial, debe esforzarse, enfocarse, elegir, vocacionarse y sobre todo amarse de fe para servirle a Dios en el llamado. Y eso es indispensable, como dijimos atrás. Necesitamos una vida de devoción, una vida de consagración, una vida de santidad y sobre todo testimonio, obediencia. Obediencia. Si usted tiene un llamado de Dios y está esperando que Dios lo llame a hacer la obra, usted tiene que ser un buen creyente. Usted tiene que ser un buen líder. Alguien me enseñó esto importante, que para ser un buen primero hay que ser un buen segundo. Para ser un buen primero hay que ser un buen segundo. Usted puede ver, por ejemplo, Moisés.
¿quién tenía a Moisés como ayudante? A Josué. Y José es un buen segundo. Así es. Obediente hasta el final. Porque tenemos un montón de gente que tiene llamado y siente llamado, pero son insujetos, respondones, ¿verdad? Le falta respeto al pastor, le contradicen. Eso no van a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque el llamado me exige ser un buen segundo. Eso significa sujeción, obediencia. Lo que conocemos como el sol, lo que han estado, ¿verdad?, en la escuela bíblica, sol. ¿Qué significa sol? A ver, ¿hay que me ayuda? ¿Qué significa sol? Sujeción, la S, la O, obediencia, lealtad. y la L, lealtad. Eso es un buen segundo. Alguien que es sujeto, obediente y leal. Y Josué llegó a ser el líder de caudillo después de Moisés para dirigir a más de 3 millones de personas, porque fue un buen segundo. Aquí tenemos una pregunta. Ajá. Dice nuestro hermano Cristian Chavarría Parrales. Saludos, bendiciones. Amén. Hermano Cristian. Dice que el llamado se puede perder y ¿por qué? Buena pregunta, hermano Cristian, Dios me lo bendiga. La palabra del Señor dice que irrevocables son los dones. Eso también involucra un llamado. Si pide un llamado, me tengo que decirle que el llamado siempre está. El llamado no se va a perder nunca, ahí está. Porque el llamado, ¿quién lo hizo? Dios. Dios. Quienes no lo ejercen y quienes no lo cumplen somos nosotros. Pero el llamado siempre está. Alguien puede pasar 10 años, se va del camino del Señor, se va 15 años, pero él vuelve a los caminos de Dios, ahí está el llamado. Amén. Quien tiene la última palabra para cumplirlo, para ejercerlo, somos nosotros mismos. Porque Dios sabe que podemos, conoce, pero como dije que el llamado es una elección, a como podemos elegir no servirle, Dios la respeta. Pero el día que usted te vuelva a Dios y quiera servirle, ahí el llamado va a estar. Ahora, como no se pierde, no le salgo por mi mal testimonio. Dios no lo apoya ni lo respalda por mi mala conducta. Dios no me levanta y me hace crecer porque hay ciertas cosas que tengo que abandonar primero, porque el llamado es sacrificio. Por ahí nuestra hermana María José dice que es sacrificio. Sí, es sacrificio. Entonces, el aceptar un llamado significa que yo tengo que renunciar. Sacrificio. Elijo. Lo tomo como una devoción. Y además eso lo mantengo con fe. Eso me toca a mí. Dios pone la parte de llamarme y Él da la herramienta para yo poder ejercer el ministerio. Me da los dones, me da los talentos, me respalda en la palabra, me respalda en todo. Pero el día que yo no quiera, ahí queda el llamado, no se pierde, que si pierdes uno. Sí. Amén. Entonces, si tú tienes un llamado y por no dar más testimonio, por amar más el mundo, te has ido, regresa y empieza nada más a consagrarte, y el llamado que Dios te hizo estará siempre en pie. Y Dios está dispuesto a darte las herramientas de éxito si usted se vuelve a Él y realmente está dispuesto a sacrificarse para servir a Él de verdad. Y lo lindo del llamado es que Dios nos dio este llamado, es porque tenemos capacidad, nos dio capacidad. Amén. Nos dio capacidad para ese llamado que Él nos dio, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Sí, amén. Amén. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta ahí. Hermana Jessy, ¿alguna pregunta más para ir cerrando el tema del llamado? Saludes a Nelita, bendiciones Nelita, Dios me la bendiga. Hermana pastora Bexabel Mora, Dios me la bendiga, que por aquí también nos está saludando. Pastora Vilma, bendiciones. Bendiciones, pastora, le amamos mucho, un saludo de acá. Gracias por saludarnos. Y qué bueno, gracias hermano por estar con nosotros. Hermana Daniela también está con nosotros. Nuestra hermana Cristina Avilés también está transmitiendo, importantísimo eso. Queremos tratar de llevarle la palabra del Señor y poderles enseñar un poco acá desde este medio. Quisimos cambiarlo hoy y dar oportunidad también para
para conversar, para interactuar. Nuestro tema, ¿verdad? Le hemos llamado Conversemos, por eso está mi esposa acá. Mañana vamos a estar compartiendo sobre lo que es llamado ya en manera de predicación, pero hoy quisimos traerlo acá a la mesa para dar oportunidad que usted pueda preguntar también. ¿Algo más? ¿No tenemos más preguntas? La pregunta por acá, vamos a ver. Damos gracias al Señor en esta hora. Sí, gloria al Señor. Aquí dice Tamara Maragosé: muchos estudian mucho pero no conocen la palabra. Es importante eso, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, no estoy en contra de lo que es nuestro estudio superior. Es importante tener una carrera universitaria, pero también debe ir de la mano, ¿verdad? Ir de la mano. Usted debe, aconsejamos a nuestros jóvenes que sean personas de éxito, de bien, que tengan una carrera, que tengan, ¿verdad?, un trabajo que les genere el día de mañana el sostén de su hogar. Pero también aconsejamos que saquen tiempo para Dios, y eso significa que habrá que ir a los cultos, escuchar la palabra, estar en una escuela bíblica, ir al instituto bíblico, graduarse, ir de la mano, porque acá es importante, ¿verdad?, lo espiritual. Recuerda que lo espiritual es para la eternidad. Lo material, lo secular es para acá, el tiempo que vivamos, pero lo espiritual es cultivando para lo eterno, y lo eterno es eterno. La vida nuestra acá es pasajera, ¿verdad? 70, 80 años, 40, 50, lo que Dios nos permita dar, pero la eternidad es importante también y no debe ser menos, ¿verdad?, menos irrelevante. Todo es relevante en la vida. Lo secular, lo espiritual debe ir de la mano. Yo tengo estudiantes en el bíblico de 14 años, 16 años. Me alegro, están estudiando en el colegio. Algunos son universitarios también, de 20 años. Y yo digo, excelente, sigan. Pero tampoco, no por eso van a olvidarse de lo espiritual, de la palabra de Dios, porque eso es lo que la alimentación para las cosas eternas. Amén. Saludos también ahí a Anita Sánchez. Saludos, Anita. Dios me la bendiga desde Nicaragua, nos está escuchando ella. Dios me la guarde ahí donde usted está. Y ha sido una bendición compartir con ustedes sobre este tema del llamado. Y nuestro deseo es que donde usted está sirviéndole al Señor ahí en su iglesia, en esa congregación donde Dios lo ha puesto, lo esté haciendo con gozo, con alegría, se sienta bien y sienta que Dios lo respalda, ¿verdad? Y se sienta gozoso del lugar donde usted está sirviendo al Señor. Amén. Amén. Nada más, también saludamos a nuestra hermana Cintia Cascante, que nos está sintonizando, a nuestro hermano Rudy Ortega también, y Juancito Peñas, que nos está también sintonizando, es nuestro alumno del bíblico. Bendiciones, Juancito. De esta manera vamos a ir terminando entonces este tema. Lo vemos mañana, Dios primero, a las 10:30, lo que es el mensaje dominical, sobre el llamado también, como ya una predicación que quiero compartir con ustedes en otra lectura bíblica. Dios, cierro con esto, Dios es un Dios que así como llamó a los 12 discípulos, y en la Biblia Él nos ha dado su nombre. Pudo haber dicho Dios llamó a 12 y empezó a narrar la historia. No, Dios le puso nombre porque cada uno somos vistos por Dios de una forma personal. Y estuvieron con Él en casa todos los 3 años y medio hasta que Él murió. Bueno, se corrieron al final, pero la enseñanza que Dios le mostró a través del ejemplo, a través de la palabra y parábolas, fue lo que marcó el resto de sus vidas después del Pentecostés, ¿verdad? Gracias a los 12 discípulos y los 120 también que tuvieron fe en Dios y siguieron con el Evangelio. Hoy nosotros todavía tenemos el conocimiento de la palabra y aquí estamos, siendo también discípulos, formando discípulos, porque si Cristo no viene, seguimos predicando la palabra del Señor y muchas almas están por venir. Amén. Muchas almas están siendo llamadas por Dios para servirle en el ministerio, para servirle en la obra, para ganar almas para Cristo, para servirle y sobre todo para hacer de bendición para otros. Amén. Una palabra para despedirse y orar. Bueno, agradecerles de todo corazón el habernos sintonizado en esta tarde. Que Dios me les continúe bendiciendo, me les continúe guardando. Cuídense mucho, ¿verdad? Y nos esperamos ver pronto, si Dios lo permite. Bendiciones. Oramos entonces para terminar nuestra transmisión.
como dije, agradecerles a todos. Oramos, amor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento por este tiempo que hemos conversado en tu palabra, Señor. Gracias por la respuesta que has puesto, Padre Santo, en la palabra, para poder amarte a ti primeramente, Señor, para llevar una vida consagrada y poder ser instrumento tuyo en tus manos, Señor. Tenemos que hacer en este momento por cada uno de los hermanos, amigos, compañeros, Padre, que nos han solicitado, que han preguntado, Señor amado, para poder conocer más de este tema tan importante que es servirte a ti, Jesús bendito, en la obra que tú nos has puesto, Señor, en el lugar donde tú nos tienes, Padre Celestial. Oramos por en este momento, les bendecimos, Señor, que seas tú que siempre les guarde, les bendiga, Padre, poderosamente, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo que somos míos. Todo aquel que escuche esta transmisión después de haberla transmitido en vivo, Padre, permite también que sea de bendición para todos, bendito Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y todo lo que hacemos lo hacemos porque eres tu voz mío que nos permite hacer, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones a todos y el Señor bendiga sus vidas en esta tarde. Unigénito.